Antiguamente, Italia era considerada un país de tránsito para los migrantes con destino al norte de Europa. Actualmente se ha convertido en un país de destino para migrantes que vienen desde África y Medio Oriente por la ruta marítima de Libia. Desde la crisis migratoria del 2015, donde llegaron a las costas europeas 137.000 personas, las diferentes administraciones italianas que han gobernado desde la coyuntura han estado divididas ante la afluencia de refugiados y migrantes y en su mayoría han implementado una política migratoria restrictiva ante la llegada de migrantes a sus puertos. Desde 2015 y el paso de los diferentes partidos políticos por el gobierno de Italia ha estado marcado en muchas ocasiones por las políticas migratorias. Estas políticas migratorias han sido distintas dependiendo de los partidos que han pasado. En el caso de los últimos años, con la llegada de la ultraderecha, ha estado marcado por un discurso de odio e incluso por la intención del cierre de fronteras. Italia es uno de los países que más personas migrantes ha recibido en los últimos años. Se encuentra posicionado frente a ese Mediterráneo central, donde hoy es una de las rutas marítimas y más mortíferas del mundo. Una ruta que muchas personas utilizan para ir desde África hasta Europa. No obstante, la llegada de personas migrantes también se ha convertido en un salvavidas para Italia, ya que su población ha ido descendiendo en los últimos años. Además, también la mano de obra en sectores como el primario es necesaria y esta se consigue también a través de personas migrantes. La Unión Europea ha reconocido la situación de urgencia que vive Italia ante la llegada masiva de migrantes a sus costas. Los integrantes del bloque europeo en el 2017 se comprometieron a ayudar al país italiano, pero no anunciaron ninguna medida nueva ni abordaron propuestas como la de repartir los migrantes socorridos entre los puertos de los otros países miembros. Al inicio de la crisis migratoria, el gobierno de Italia había amenazado a la Unión Europea con vetar la entrada de barcos extranjeros que transporten migrantes rescatados, y la Comisión Europea le pidió que no tomara ninguna decisión hasta hablar con los otros integrantes del bloque y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Shouldn't get into a panic state of mind. Our policies in the last year or so have started to produce results. Now they need to be sustained, and it is extremely important that we do this in cooperation and partnership with our friends in countries of origin and transit, in particular in Africa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, de los cerca de 100.000 migrantes que llegaron a Europa desde 2017 por vía marítima, un 85% desembarcó en Italia. La mayoría de ellos no son demandantes de asilo, sino migrantes económicos. Italia se beneficia de la presencia de estas personas. Si se compara lo que cuesta esta migración al Estado con lo que genera, se tiene un saldo positivo de 2.000 millones de euros, incluyendo todos los costos de salud, capacitación, justicia, acogida, y el Estado recupera sus inversiones de sobra. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales que socorren a migrantes en buques en el Mediterráneo se enfrentan a trabas burocráticas impuestas desde el Senado italiano, cuando en el 2019 se decretó multas a las ONGs que salvan vidas en el mar, impulsadas por el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini, de cuya revalidación dependía la estabilidad y continuidad del Ejecutivo. Al mismo tiempo, las diversas organizaciones humanitarias
denunciaron que ha aumentado el riesgo que corren los migrantes, poniendo en peligro el futuro de las operaciones cuyo único objetivo es salvar vidas. Il fatto di fermarci a noi è come fermare un'ambulanza perché gli ospedali non vogliono ricevere persone da soccorrere. Allora cosa facciamo? Fermiamo pure le ambulanze, perché questo è quello che si rappresenta. Detto ciò, quello che noi vediamo purtroppo è la stessa dinamica che ha come obiettivo, da una parte evidentemente cercare di non appoggiare quello che viene presentato come uno dei peggiori mali di questi anni, no? La migrazione, qualcosa che viene presentata sempre in maniera molto tendenziosa, ed evidentemente, ormai lo sappiamo, il fatto di far sparire evidenti testimoni. Esta medida establece que el ministro del Interior puede limitar o prohibir la entrada de naves en aguas territoriales italianas por motivos de seguridad, y las multas pueden alcanzar el 1.000.000 de euros para los comandantes que incumplan esta disposición. Estas sanciones son superiores a las estipuladas en un decreto previo sobre seguridad. Los únicos que cumplimos la ley. ¿Quién hace cumplir a los países que de forma arbitraria actúan como porteros de discoteca y dicen quién entra y quién no entra en un puerto? ¿No estamos en la Unión Europea? Si es que queremos seguir salvando vidas. Porque no nos engañemos, en el mar no hay migrantes. En el mar hay navegantes o náufragos. Y lo que nosotros rescatamos son vidas en peligro. Con esta política de xenofobia institucional del gobierno italiano y maltés amparado por la Unión Europea, es que están llenándose las manos de sangre. Están convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados alertó sobre el riesgo de esa medida en la tarea de salvar vidas en el Mediterráneo e instó a Europa a llegar a un acuerdo sobre inmigración. ACNUR destacó que la decisión del Parlamento italiano llegó precisamente cuando otros países europeos han suspendido las actividades de rescate de migrantes y refugiados en el mar. Eran hombres armados, nos torturaban, nos golpeaban, no nos daban de comer, nos maltrataban, algunos de nosotros los mataron. Tuve suerte de haber sobrevivido. La agencia subrayó el papel invaluable de las organizaciones no gubernamentales para salvar las vidas de refugiados y migrantes, y afirmó que no se debe criminalizar o estigmatizar el compromiso y la conciencia humanitaria que las motiva a realizar estas actividades. وتاني برجع من الجنوب لحد ما توصل فنتميليا عايز لك 3 أيام 3 أيام لم ناكل لم نشرب تشرب لقيت نفتش الكناسة لقيت فيها مويه تشرب باقي اكل لو هو تشرب نركب في القطارات بالحمامات بالدس قاعد 27 يوم ونشكر المنظومات الفرنسية والله العظيم ساعدونا أكثر من اللازم. كنا نعيش في الكبرى يجوا يسألوا مين مريض يجيبوا لنا أكل تمام، وجبة الفطور وجبة الغداء منظومة فرنسية بسيطة بتجيب لنا الغداء، وفي العشاء منظومة فرنسية الحمد لله متمكنة بتجيب لنا عشاء. الحمد لله في كنائس بنمشي أثناء الأكل كله زمن معين في أكل بيقدموه.
فرنسا بنطلع بالجبال نوصل الحدود الفرنسية، معظم الشباب يدخل والباقي يرجع. على كل حال الحمد لله وصلنا بالسلامة. بريطانيا مش صعبة زي جيتك للسودان لأوروبا، ونحن السودانيين خاصة ما بنعرف نقف إلا ما نوصل حدنا عايزين نحن نقف فيه، ندخلها بإذن الله عن طريق كالي، عن طريق مدينة كام بندخل بإذن الله. ولسه المشوار طويل رغم كل الظروف، نحن بنحاول وما بنفقد الأمل لأي سبب من الأسباب. ما في صعوبة في الحياة، نحن أصلا عارفين الصعوبات من بدايتنا في السودان، مولودين على المشاكل، لكن بتتحل بإذن الله، تتحل لكل بداية نهاية. Asimismo, recalcó que no se debe pedir a los navíos comerciales o de grupos de rescates que desembarquen a las personas rescatadas en Libia o que las entreguen a la Guardia Costera de ese país, ya que la volátil situación de seguridad y el conflicto hacen de la nación norafricana un sitio inviable para la seguridad de los migrantes y refugiados que son confinados en centros de detención donde se reportan violaciones graves a los derechos humanos. En este contexto, ACNUR urgió a los estados a discutir para establecer un acuerdo temporal que permita desembarcar a las personas rescatadas en el mar y que reparta entre los diversos países la responsabilidad de acoger y responder a las necesidades específicas de los migrantes y refugiados. Tan solo en el año 2020, casi un 56% de los flujos migratorios globales fueron hacia Italia, en comparación con 2019, que apenas llegaba al 9%. No obstante, en 2010 sí que se llegaron también a acuerdos con terceros países para frenar este flujo migratorio. Acuerdos financiados también por la Unión Europea con estos países terceros, como con Libia, donde guardacostas intentan frenar estas migraciones. Sin embargo, aparte de ser una vulneración de los derechos humanos, como se ha constatado a través también de analistas, esta situación también se ha erosionado en los últimos años, lo que ha provocado que de nuevo sean miles de personas las que intentan cruzar a través de la falta de vías seguras el Mediterráneo central, enfrentándose a esta ruta mortífera más importante en el mundo. La nueva presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ya ha anunciado que va a frenar todas estas migraciones para que ninguna persona pueda llegar a Italia a través de estas vías. Al gobierno italiano no se le ocurre otra solución que prohibir la entrada de migrantes y, una vez en el territorio, la de ir cambiando a los refugiados de sitio a la espera de que, como finalmente ocurre, en la mayoría de los casos decidan por su cuenta emprender viaje con destino al norte de Europa. Sin embargo, la ausencia de un plan y de un discurso claro está provocando consecuencias muy peligrosas. يعني شوية نخدم يعني قلت يعني أكلهم تأجيد ليبيا وفي ليبيا ناس ليبيين مسكوني سجنوني ودقوني أزول قطعوا لي مصباح ولا حتى يعني قروش اللي اشتغلت ذات شالوا مني يا هو أصلا الظروف بخلينا أنا طلعت من أهلنا وحتى ذات عندي يعني أخوان صغار يعني ما في زاد حاليا ما أعرف يكون حيين ميتين أنا خايف ما أعرف يعني مجاجين يا هسه أنا ماشي اتجاه وهم باتجاه يعني أنا هسه أنا شايل برضه يعني حالتي جسمي ده يعني شايل هموم لوالدتي ما معروف عندي 4 سنين صوت وما سمعت وحي ميتين يعني ده الشيء مجاجي وأنا جيت هنا الجاجات هنا في كوبري
يعني هسه نحاول عشانهم هم، أنا نحاول نمشي يعني نترزق عشانهم هم. برضه حاولنا يعني المترو دايرين نركبه وقول لنا ما في طريقة. 3 مرات حاولنا هنا في المترو وما في طريقة أصلا، يا هو قاعدين في الكوبري هنا وما في شيء أكل، ما في، يا هو يعني قاعدين هنا في الكوبري ننوم صباح نقوم متجاجين يعني، حتى يعني واحد ماشي عريان ذاته ما عندي لبس ذاته، وكل شيء يعني إهانة في إهانة، يا ما في طريقة. بقول لهم شو رجعونا، بقول لهم أرجعوا ورا ما تجوا قدام، أرجع إيطاليا ورونا كان في حاجة حل، تقول لنا كده برضه نسمع منكم يعني أنا محفوظ على اتجاهين، اتعذبت أكثر حاجة في ليبيا، أنا جيت اتعذبت هنا في إيطاليا، حابسني ليه شنو أنا ما عارف، وأنا ما عندي زول. La falta de coordinación y de solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea es lo que hace tan falible la política migratoria, ya que no hay una política sino 27. Es por ello que el líder ultraderechista Matteo Salvini, durante su mandato, fue acusado de haber impedido el desembarco de migrantes rescatados en el mar. Por su parte, Salvini respondió que él solo hizo lo que había prometido a sus electores. It was their own son or their own brothers, you know what I'm saying? They will be, right now, they will actually save them. But what about we, the Africans, you know? It is not fair. And especially Italian authorities, they can do more. El nuevo gobierno italiano de Giorgia Meloni ha comenzado a poner en práctica sus planes de contención de la migración luego que el Ministerio del Interior avalara la prohibición de ingreso a sus aguas territoriales de barcos rescatistas de migrantes. Nous demandons instamment à ce qu'une politique concertée des États membres soit mise en place, d'abord pour sauver ces personnes, donc une politique de sauvetage. Las políticas migratorias son parte importante del programa de la coalición de derechas en Italia. En su intervención en el Parlamento, Meloni se comprometió a poner fin a las salidas ilegales y al tráfico de personas, restableciendo la llamada Operación Sofía y a colaborar con la Unión Europea en ese frente. Como ministro, trabajaré con los socios europeos y los países africanos para quitar la ilusión a miles de personas desesperadas que piensan que aquí hay casa y trabajo para todos. En Italia, el coste por cada solicitante de asilo es el más alto de Europa y el tiempo de tramitación de cada solicitud es el más largo. Es necesario actuar. La nueva directriz y orientada a los jefes de los cuerpos policiales y de la autoridad portuaria, en la que se consigna que los trayectos y las acciones de los 2 barcos que navegan por el mar Mediterráneo no están en línea con el espíritu de las normas europeas e italianas sobre seguridad y control de fronteras y sobre la lucha contra la inmigración ilegal. On a besoin, nous et les personnes secourues en mer, de ne pas être pris en otage des politiques européennes ou des politiques entre États européens. Ce qu'on veut, c'est désembarquer dans le port sûr proche, de façon à pouvoir retourner à nos activités de sauvetage et de façon surtout à assurer le bien-être des personnes rescapées. La nueva escalada de la confrontación está suscitando la preocupación de numerosas ONGs que denuncian que sus operaciones han sufrido crecientes obstáculos en los últimos años, lo que ya ha puesto en mayor riesgo a los migrantes. Hasta 2018, las operaciones de rescate se llevaban a cabo en coordinación en todo momento con la Guardia Costera de Italia. Incluso hacían juntos los rescates. Il y a eu effectivement un certain nombre d'entraves, on peut le dire comme cela, à l'action de l'Aquarius qui vient s'accumuler à d'autres entraves qu'ont connues d'autres navires de sauvetage ces derniers mois. Donc il y a effectivement une criminalisation de l'aide humanitaire, alors même que nous ne cessons de le répéter, il faut d'abord sauver des vies, il n'y a pas de discussion possible. En este clima, hace pocos días,
unas 40 ONGs le pidieron al gobierno italiano que no renueve el memorándum con el que Roma le da a Libia, un país acusado de violaciones de derechos humanos, dinero y apoyo técnico a cambio de frenar las salidas desde sus costas. No obstante, ninguna señal en esta dirección ha llegado hasta ahora, a pocos días de que el acuerdo se ratifique automáticamente si Italia no lo revoca. Las desavenencias y contradicciones de la política migratoria de los Estados miembros provocan desigualdad entre los países marítimos o pegados a las fronteras exteriores con el resto de los países de la Unión Europea y obliga a estos a llevar a cabo políticas contundentes. Le gouvernement européen, sur fonds publics, équipe et soutient les gardes-côtes libyens pour intercepter en mer et ramener en Libye les migrants et réfugiés. La France s'est engagée à fournir des navires aux gardes-côtiers libyens en dépit de rapports accablants sur cette unité et en sachant très bien que cela revient à faciliter les retours forcés vers les centres de détention libyens de ceux qui cherchent à fuir la Libye et ses exactions. Ante este panorama y discurso político xenófobo y racista, existe una gran división. Según analistas, hay una Italia que se enorgullece de salvar prácticamente todos los días a cientos de migrantes y refugiados procedentes de África de una muerte segura en el Mediterráneo, y otra que es capaz de enfrentarse a golpes usando a la policía para que esos inmigrantes y fugitivos no sean acogidos ni siquiera de forma temporal. Durante los 6 primeros meses de 2022, cada mes ha llegado hasta Italia a través de esta ruta del Mediterráneo central más de 3.000 personas, de las cuales desde 2019 más de 35.000 personas han sido interceptadas y se han hecho devoluciones en caliente de estas personas según la Agencia de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Esto conlleva también a que desde este año sean más de 13.000 personas las que se han devuelto a centros no regulados en Libia, un país no seguro y que además vulnera los derechos humanos. Estas devoluciones en caliente también han estado financiadas por la Unión Europea, que son quienes entrenan a las guardacostas libios para que puedan llevar a cabo estas actuaciones. Sin embargo, a falta de vías seguras, las personas se siguen jugando la vida en el mar y también son los barcos humanitarios los que son la seguridad y los salvavidas de estas personas migrantes, porque no hay personas que puedan rescatarles por parte de las instituciones italianas y europeas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, les invitamos a que sigan en sintonía con el canal. Pueden seguirnos también a través de las redes sociales y nosotras nos volveremos a ver aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.